¿Cuál es tu mirada de lo que hizo Piñera en medio del estallido? ¿Y cómo reaccionó frente a la violencia? De abrir el capítulo de una nueva constitución, ¿tú crees que esa decisión fue correcta, fue incorrecta? Yo creo que esa noche no había una opción más razonable dentro del marco democrático, y cuando se rompe el marco democrático uno nunca sabe cuánto dura ni qué resulta. ¿Cómo viste a José Antonio en la previa? O sea, para también ser consistente contigo mismo en la elección, ¿y cómo lo ves ahora? Yo lo diría así: José Antonio Kast tiene una virtud que es la perseverancia y en la consistencia, y eso en política paga. Basta con decir, oye, si no queremos cortar prestaciones sociales, queremos asegurar que las prestaciones sociales se puedan seguir dando. Claro. Porque si nos endeudamos mucho, ahí sí que va a haber que cortarlas, digamos. Entonces, yo quiero un Estado sano que pueda brindar protección social. Entonces, ¿cómo administras todo el momento de una relativa bonanza política porque la izquierda quedó desgastada y sin credibilidad? O sea, cuando la izquierda dice hay que subir los impuestos para que le vaya mejor al país, la gente ya no cree. Hoy, eso no significa que esto vaya a durar, digamos, muchos años. Y efectivamente este mundo del Frente Amplio vivía en una lógica donde la política era como su religión. Ese afán de pureza moral, que por supuesto en el gobierno en parte se les pasó, en parte no, pero en parte por cierto se les pasó porque la realidad es más fuerte sin duda, pero llegaron con esa visión con la que además desplazaron a la vieja concertación, ¿no? Con esa promesa de que nosotros somos puros, nosotros venimos a cambiar total y completamente el mundo porque nuestra buena voluntad basta. Y eso estaba en el centro de lo que hacían, ¿no? ¿Vamos a tener a un presidente Kast o vamos a tener a un José Antonio ¿Quién va a predominar en el futuro, crees tú? Qué buena pregunta. Yo creo que él quiere que sea el presidente Kast. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con un invitado muy, muy interesante, a quien además debo reconocer que soy gran lector de sus libros. Vamos a hablar de algunos de ellos, de sus libros. Daniel Mansuy, gracias por acompañarme el día de hoy. Encantado, muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación. Primero, recomendarles mi libro favorito de Daniel Mansuy es Nos fuimos quedando en silencio, que es bastante antiguo. ¿Cuándo fue? Ese libro debe ser del 2016. Sí. Así que tiene Gran libro. años. Cualquier persona que le interese la política chilena tiene que leerlo. El segundo que más me gustó fue Allende. Creo que fuiste muy valiente en hacer un libro sobre Allende. Me encantó cómo partió ese libro y que lo dedicaste un poco la motivación de hablarle a tus hijos. Ese fue hace poco, hace 3 años. Ese libro salió el 2023. 3 años. 2023, 3 años. El tiempo pasa muy rápido, más rápido de lo que quisiéramos, pero en fin. Gran libro sobre Salvador Allende, sobre todo para las nuevas generaciones que no les tocó vivir, que no entienden ese clivaje, que no entienden y que incluso a veces tienen visiones muy caricaturescas de lo que se vivió en ese periodo, ¿no? Efectivamente, o sea, fue escrito un poco pensando en cómo mis hijos, que nacieron los más grandes el año 2006, 2007, percibían el clivaje de sus dos abuelas, digamos, que vienen de tradiciones políticas muy distintas, y no entendían la profundidad de esa diferencia. Mi madre y mi suegra se llevan muy bien, pero políticamente están situadas en lados distintos. Y claro, ¿cómo explicarles que esa herida o esa huella es tan profunda para esa generación que lo siguió siendo para la mía? Yo nací después del 73, pero obviamente en los 80 uno crecía con esas discusiones. Pero claro, para las generaciones que vienen después eso queda como un poco inexplicado, ¿no? Pero mi hijo en aquella época seguían viendo que eso seguía estando presente en la mesa de la casa, por decirlo así. Si yo tengo que hacer una explicación breve a quienes nos escuchan, Nos fuimos quedando en silencio, que el primer libro que les mencioné es muy interesante que entiendan lo que hay detrás. Y lo que hace Daniel Mansuy es explicar de que después de que llegó la democracia, llegó un gran tiempo de mucha modernidad en Chile, de mucha eficiencia, de muchos logros, que era como el fin de la política. De alguna manera también tiene un cierto correlato con el libro Fukuyama del fin de la política, y donde como que la política chilena dijo, ya nos peleamos mucho en el pasado, ya no hay que pensar más, o no hay que profundizar más. Dejemos de lado la pelea política, dediquémonos a administrar, administremos, y ahí viene tu crítica, ¿no es cierto? Efectivamente, para ser justos, claro, yo estudié en esos años en la universidad, pero el año 90, como bien tú recordabas, es un momento global donde se piensa que la economía de mercado, la democracia liberal han llegado para quedarse, que van a resolver por sí mismas todos los problemas que vayan surgiendo, digamos que seguían surgiendo, pero se pensaba que más democracia y más mercado lo iban a resolver, y eso indujo en la clase política chilena, yo diría en la discusión chilena en general, salvo algunas contadísimas excepciones, cierta complacencia, por llamarla así, ¿no? Como si ya no hubieran más problemas reales, ya no hubiera más enfrentamiento ideológico, no hubiera que pensar políticamente en los fenómenos. Yo creo que eso nos terminó explotando en la cara, esa es un poco la tesis del libro, ¿no? Que está escrito en todo caso a la luz de la movilización del 2011, que en aquella época nos pareció gigantesca. Claro, hoy día cuando uno la mira comparada con la del 2019 es como un juego de niños, ¿no? Pero el 2011 fue vivido como algo, como que se movió el piso profundamente. Y lo interesante que en ese libro yo siento que hay una crítica tanto a la izquierda como a la derecha.
Sin duda. Porque si uno mira para atrás, la izquierda, que había sido muy revolucionaria al extremo, se pasó varios pueblos, y lo describe muy bien después con Allende, con el libro sobre Allende, pero tenía una cierta épica muy fuerte, muy profunda. Y la derecha también había tenido una épica muy fuerte, muy profunda con los Chicago Boys, con Jaime Guzmán. Entonces como que llegan a un punto donde casi que se distribuyen el poder. La izquierda gobierna y la derecha mantiene mucho los poderes fácticos, los negocios y obviamente una política exitosa que tiene un contrapeso y por lo tanto llegan como a un punto de equilibrio conveniente para ambos, ¿no? Claro, porque ahí yo creo que los mecanismos contramayoritarios, o como uno los quiera llamar, digamos, supermayoritarios, funcionan como una trampa para la derecha, en el sentido de que en el sistema electoral en el cual a ti te tocó participar por lo menos una vez. No que era el binominal. Yo esto lo supe porque milité en la UDI. El 2013. El 2013. Milité en la UDI muchos años, me tocó trabajar en muchas campañas. Bueno, si la lista sacaba 30 puntos estaba perfecto y por tanto bastaba sacar 16, o sea, 2 puntos más, 1 punto más que tu adversario y con eso estabas, ¿no? Claro. Y por tanto la derecha, salvo los candidatos a presidente o alcalde, pero los candidatos parlamentarios, no elaboraban un discurso con auténtica vocación de mayoría porque con eso tenían más o menos la mitad de ambas cámaras y con eso tenían una situación de veto por leyes orgánicas, por leyes con quórum calificado y para qué decir reformas constitucionales. Y eso a la derecha, a mi juicio, le produjo un síndrome de flojera intelectual, digamos, de bueno, ya no hay que hacerse cargo de esto, ya no hay que argumentar para persuadir a la mayoría, sino que estamos muy cómodos en esta minoría de 1/3 que nos permite el bloqueo. Como hay grandes acuerdos, tampoco es tan grave, ¿no? Porque hay grandes consensos sobre lo fundamental, pero el problema es, claro, cuando se acabaron esos consensos, a la derecha le costó muchísimo reasumir una posición de más iniciativa política, por decirlo así. Estamos hablando con Daniel Mansuy, para mí, uno de los mejores pensadores que tiene hoy día Chile en materia política. Y sigamos hacia adelante, después de esa como, si tú quieres, lugar de estadio más calmo que es la época de la Concertación. Analicemos un poquito, sigamos cronológicamente, me interesa mucho tu reflexión sobre Piñera. Todavía tal vez no hay un libro de Mansuy sobre Piñera, aún no. Quizás lo va a haber. Pero ¿qué es lo que haces de tu lectura de lo que pasó ahí? En ese, que es un ciclo muy distinto. A mí me tocó ser ministro de él al principio, después competí con él, después, en fin. Pero le tengo mucho cariño a ese periodo y a mí me tocó lo más duro en política, me tocó vivirlo ahí, que fueron dos cosas. Tal vez yo no he confesado siempre, ahora que estoy fuera de la política o de la primera línea, cuáles son los dos momentos más duros para mí de la política. Y no fue cuando me echó Piñera las 2 veces que me echó, que fue la primera por Lavín, la segunda por armar Evópoli, sino que fueron en medio del estallido delictual. La primera fue cuando veo este nivel de violencia y yo decía, nos volvimos locos. O sea, en el fondo ser político era peligroso, andar en la calle era peligroso. Sentí más de una vez como el riesgo de que te pudiera... Cosa que nunca me había pasado en Chile, ser político era, y sigue siendo, afortunadamente hoy día volvimos a que yo me puedo andar en la calle, puedo andar en una micro, puedo andar en un avión. Y te pueden criticar, pero no sientes miedo físico, ¿no? Siento miedo físico, claro. Y muchos amigos de otros países que son políticos no tienen ese privilegio que tenemos en Chile, donde la profesión de ser senador puede convivir con una vida normal. Y la segunda fue cuando parlamentarios de derecha empezaron a vulnerar la Constitución, a aprobar los retiros, a promover reformas de alguna manera que no eran constitucionales. Y ahí es donde en el fondo yo siento la sensación de decir, aquí hay un déficit profundo de densidad política para poder gobernar. Y eso hace que Piñera también quede muy desnudo, como el rey queda desnudo y se queda solo. O sea, de hecho, y ahí es donde a Evópoli le toca lo más duro, que con dos de los nuestros, que es Briones y Blumel, prestarle ropa o ser el soporte del gobierno en el momento más duro que le había tocado. Sí, voy a ir atrás después, pero yo creo que el momento más duro de Piñera, por supuesto, estoy muy de acuerdo contigo. Obviamente el estallido tiene toda su cosa muy traumática, pero cuando políticamente te abandonan los tuyos, cuando en un sistema constitucional como el chileno tú pierdes tu tercio de protección, porque el presidente está protegido por 1/3, ¿no? Si tú pierdes el tercio, el presidente se queda sin facultades. Yo creo que eso fue un momento particularmente crudo y políticamente para él, y sobre el cual, no sé qué piensas tú esto, pero lo podremos conversar, sobre el cual las derechas, para decirlo en plural, yo creo que no han reflexionado suficientemente. O sea, dejar votado a tu presidente en una crisis de ese tipo, vaya, algo que demuestra, no sé si un problema de madurez política, de reflexividad política, pero yo no sé si que las derechas alguna vez han hecho una reflexión sobre eso. Por ejemplo, no sé cuántos parlamentarios siguen siendo parlamentarios que lo votaron. O sea, que los partidos lo siguieron llevando a esos candidatos porque sacan votos, uno lo puede entender, pero ¿podría ocurrir de nuevo bajo ciertas circunstancias? Ahora, mi crítica a Sebastián Piñera, que esto por supuesto no es personal, digamos, además
falleció en las circunstancias trágicas que todos conocemos y tuvo sin tener una gran relación con él, porque no era cercano a él, tuve una buena relación con él las veces que nos reunimos o que me quiso escuchar. Tiene que ver precisamente con que yo creo que Sebastián Piñera era un político muy formado en los 90, donde lo que operaba era la categoría noventera de la transición, y le costó mucho comprender, asumir, reflexionar sobre un país que había cambiado profundamente. Y parte relevante de sus gabinetes, de los dos gabinetes, responden a los 90 y responden a la transición. De hecho, su segundo gobierno se inicia con esta idea, la idea de la segunda transición, ¿te acuerdas? Sin que nunca la haya dotado de contenido, porque Chile ya había cambiado y la transición ya no era posible, por decirlo así. De alguna manera, la gran crítica que yo he visto siempre de Daniel Mansuy a la política es justamente su falta de densidad política. Es su falta de... no del relato marquetero, porque hay que diferenciarlo. Pablo Longuera muchas dicen falta el relato, pero a veces es más bien el relato que funcione para la ciudadanía o el marketing. Yo que te he leído mucho, siento que tu crítica es más profunda, ¿no? Es otro concepto. Es más profunda. No es simplemente el relato marquetero. No, tiene que ver con cómo nos hacemos cargo del país, de sus complejidades. Raymond Arón tiene una expresión que a mí me gusta mucho, que son las desoluciones del progreso, ¿no? O sea, es verdad que Chile progresó mucho en los últimos 30 años, tenemos una edad parecida, y si comparamos al Chile que nosotros conocimos a principios del 80 con el actual, no tiene comparación alguna, ¿no? Sin perjuicio de lo cual ese progreso produjo tensiones y produjo problemas. Y yo creo que a las derechas en general le ha hecho falta hacerse cargo de eso. Fíjate tú, el gobierno actual, pero la coyuntura, la dificultad central que creo tiene yo a nivel conceptual, ¿no? Tiene otras muchas dificultades políticas, es cómo leer la secuencia de crisis que ha tenido Chile, ¿no? O sea, Chile tiene una crisis de orden, por supuesto, una crisis de seguridad, por supuesto, una crisis de empleo también, por supuesto, pero hay muchas otras crisis. Y hay que leerlas todas en conjunto para entender lo que está pasando y para que la ciudadanía no dé vuelta la espalda a la primera cambio. Estábamos hablando un poco de tu mirada, de esta falta de densidad política que ha tenido tanto la concertación y muchos los gobiernos hasta el día de hoy. Quizás tal vez podemos después profundizar un poco en la nueva mayoría, que fue el segundo de Bachelet, que también lo menciona bastante, pero en el periodo de Piñera, ¿qué hizo la derecha con el periodo de Piñera según tu mirada? ¿Cómo fue su propuesta de valor? Bueno, esa es una gran pregunta, porque si uno mira las dos campañas de Sebastián Piñera y sus dos gobiernos, naturalmente el segundo está mediado por el estallido social, ¿no? Pero son gobiernos que tuvieron muchas dificultades para transmitir lo que querían hacer y para transmitir cuál era el proyecto o el discurso que le querían prometer a Chile. De hecho, si tú te recuerdas, en su segundo gobierno Sebastián Piñera dice que que había que medirlo por un criterio, no su capacidad de entregarle la banda a alguien del mismo sector. Claro. Eso después fue olvidado, porque con el estallido social lo importante era que entregar a la banda a alguien en condiciones normales, y eso está muy bien. Pero a que no era poco el nivel de crisis, que no era poco, y de hecho el libro La Vuelta Larga de Gonzalo Blumel lo explica muy bien. Por eso que lo puntualizo, digamos, no es que haya sido olvidado por razones frívolas, ni mucho menos. Pero la derecha no supo muy bien ni por qué había ganado, ni por qué había llegado al poder. Tampoco supo si su victoria era una victoria suya, una derrota de los contrarios. Tampoco supo armar un proyecto político a partir de eso. Y fíjate que cuando murió Sebastián Piñera se habló mucho de que iba a surgir el piñerismo, ¿no? Y que quién iba a ser el heredero del piñerismo, y eso tampoco tuvo lugar, quizás porque no era posible, quizás porque la personalidad de Sebastián Piñera es simplemente irreemplazable, ¿no? Pero claro, Sebastián Piñera gobernó 2 veces y hizo 2 cosas muy valiosas, no me cabe ninguna duda. Ahora fue un poquito de Evelyn Matei. Pero como proyecto político, claro, y si es que fue Evelyn Matei, tampoco le fue tan bien. No, bueno, no fue bien. Si es que fue eso, digamos. Entonces yo siempre eché de menos una reflexión un poco más profunda respecto de qué significa que la derecha llega al poder, qué quiere hacer la derecha acá. Hubo un tímido esfuerzo para su segundo gobierno con la red protegida de clase media, que tú puedes recordar bien además, pero que tampoco se tradujo en nada, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué recordaremos esos gobiernos? Porque uno, qué sé yo, el otro paradigma importante es Ricardo Lagos, ¿no? Uno recuerda a Ricardo Lagos por ciertos gestos, ciertos momentos, ciertas obras incluso, ¿no? Y eso le costó más a la derecha, y quiero ser justo, ¿eh? Esto no es responsabilidad solo, aunque también de él, pero no es una responsabilidad personal de Sebastián Piñera, ¿no? Una cuestión que recae sobre el sector que Sebastián Piñera lideraba. Que se entienda bien esa parte, porque no es un problema personal con él, ¿no? Pero le costó comprender eso, ¿no? Ahora, yo creo que Sebastián Piñera está teniendo un mejor lejos de lo que muchos, de hecho, si tú miras incluso la encuesta ciudadana... Incluso la encuesta ha cambiado mucho, Lo encuentran que es probablemente el mejor que tuvimos desde el retorno a la democracia. Y yo creo que tiene algo Sebastián Piñera que sí es valorable. Yo no creo que sea la densidad política su gran atributo. Nunca lo fue, a pesar de que leía bastante, pero no era la densidad política, era un tipo que medía todo. Exacto. Cuando tú tienes que medir todo para ver qué hacer, significa que tu densidad política no es tan fuerte, porque en el fondo uno no anda mirando las encuestas si uno tiene una profunda convicción. Exacto.
Y yo siento que algunos atributos que tenía era, primero, yo creo que era una persona con mucha fuerza. O sea, que logró aglutinar a un sector, que no era tan fácil, un sector que estaba bien herido, un sector bien muchas pequeñeces. O sea, y de hecho lograrlo le costó 1000 batallas. Que batallas. lo logró al final, pero lo logró después de... Sí, pero logró como consolidar una cierta... y segundo, yo creo que logró también el sentido de eficiencia del Estado, de darlo todo, de que esto es un puesto prestado, de que hay que darle todo y que en el fondo una cierta ambición por hacer bien el trabajo, que no te digo que sea una gran filosofía política, pero mirándolo de lejos hoy día, con la mediocridad con la cual se ha manejado el Estado en el último tiempo, creo que no es poca cosa. Y ahí voy a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es tu mirada de lo que hizo Piñera en medio del estallido? ¿Y cómo reaccionó frente a la violencia? De abrir el capítulo de una nueva constitución, ¿tú crees que esa decisión fue correcta, fue incorrecta, fue demasiado riesgosa o era la única que tenía? ¿O todas las anteriores? Es una gran pregunta porque había que estar ahí en esos zapatos. Yo creo que Gonzalo Volumen lo explica muy bien, digamos. Cuando Gonzalo dice, llegó al Ministerio del Interior y no hay nada. Digamos. Uno se imagina una sala llena de pantalla, llena de información, y lo que cuenta Gonzalo ahí realmente es desolador, ¿no? Que a cargo de la seguridad en esa crisis y está en mi oficina no hay nada, cero, digamos. Dicho eso, yo creo que a Sebastián Piñera le costó comprender lo que estaba pasando. O sea, yo creo que las primeras 2 semanas yo soy más bien crítico porque es muy lento para reaccionar. Para ser justo, nadie sabía bien lo que estaba pasando. Falló el Estado chileno, y esto no tiene que ver solo con la persona del presidente, pero falló el Estado chileno, que si tú recuerdas, estábamos a 1 o 2 meses de la PEC y de la COP25. Ya había grupos organizados cuya identidad aún desconocemos, que tenían la capacidad logística para quemar el metro. O sea, ahí falló el Estado chileno y no solamente la persona que ejercía el cargo de jefe de Estado, sino el Estado chileno. Y yo creo que las 2 primeras semanas a Sebastián Piñera le cuesta mucho comprender en qué está, pronuncia esa desafortunada frase respecto del enemigo poderoso, que es interpretada con la más mala fe posible al mismo tiempo, digamos, lo que transforma esto en una especie como de guerra civil larvada. Pero me parece a mí que la decisión constitucional, que no es una decisión que a mí me haya gustado en lo particular, una vez que se toma, me parece que era el único camino razonable que tomar llegado a ese punto, porque insisto, hay que ponerlo ahí, ¿no? Entonces, yo siempre pensé que era una solución alambicada, porque si los chilenos estaban protestando por urgencias sociales, darle la palabra a los abogados constitucionalistas siempre me pareció arriesgado, eso iba a tomar años en el mejor de los casos, pero si queríamos salir al interior del marco democrático, yo creo que llegado... Esto fue un lunes 12 de noviembre o martes 12 de noviembre, si mi memoria no me falla, digamos, el día más violento de todo el estallido, Martes. Cuando Sebastián Piñera esa noche da ese discurso muy tarde, yo creo que llegado a ese punto toma la decisión correcta porque lo explica muy bien Alfredo Sepúlveda en su último libro, ¿no? Sacar a los militares esa noche nos retrotrae algo así como el 10 de septiembre del 73 para volver a Allende, y eso no era una buena noticia para nadie. Yo creo que ahí Sebastián Piñera, si bien yo creo que en los primeros 10 días me parece que le costó comprender una situación muy difícil, yo creo que la decisión final más bien lo salva y merece nuestro elogio, y no solo nuestro elogio, sino nuestra gratitud. Porque ¿en qué estaríamos? Si los militares salen a la calle y, o sea, mira la alternativa, empiezan a disparar, digamos, con todo lo que eso significa, no disparan, y entonces la gente, digamos, resulta que le falta el respeto a los militares, entonces ya no tenemos monopolio de la fuerza por parte del Estado, entonces se acaba el diálogo con la oposición. O sea, todas las alternativas son todas terribles. Son todas terribles. Entonces, a la parte de la derecha, que critica la entrega, entre comillas, de la Constitución, yo le quiero recordar que ese martes 12, yo creo que están todos dispuestos a entregar muchas cosas más que la Constitución por una paz y una salida democrática de la situación. Y tiene un elemento muy positivo también, muy bonito, que no se sabía ahí, por eso era arriesgado. Qué increíble lo bien que reaccionó, creo yo, el votante chileno frente a las propuestas constitucionales. O sea, cuando y la paradoja, y esto hay un dicho religioso que siempre cito cuando uno no entiende las cosas, dice: Dios es capaz de escribir derechos sobre renglones torcidos. Entonces uno dice, compadre, esto es el hecho de que la derecha no haya sacado el tercio, paradójicamente fue lo mejor que le pudo haber pasado a Chile. Porque gracias a que no sacaron el tercio, los Stingos de este mundo y los Ultrones de este mundo sintieron que había que refundarlo todo. No le dieron permiso a nadie, ni siquiera a los de izquierda, ni siquiera al Partido Socialista. Ni siquiera a Fernando Atria, ni siquiera al Partido Socialista. Y finalmente la ciudadanía dijo: no, esto no es lo que yo quiero. O sea, yo no quiero que me destruyan el primer piso de la casa, quiero construir el segundo. Y paradójicamente el Partido Republicano después repite el mismo error, que para mí fue una estupidez bien grande, porque
sentía yo llamé a aprobar la segunda constitución que se propuso, pero sentí que perdieron una oportunidad histórica de construir una constitución que tuviese reforma al Estado, que nos permitiera mejorar la sala de máquinas de la política. Y perdí una oportunidad que yo creo que en su minuto la tuvo la derecha. Y de nuevo por ambiciones desmedidas, finalmente, y que de hecho nos va a llevar a la última parte después a conversar sobre cómo debiera gobernar el gobierno actual, que va a repetir el guión de tratar de hablarle a su tribu, o va a querer en realidad construir un gobierno que sea un gobierno que logre traspasar barreras, que deje un legado histórico importante, de eliminar mitos. Además, yo creo que, como dice el dicho, solo Nixon puede ir a China. Y si José Antonio Kast, que es visto por muchos como el que venía de la extrema derecha, logra gobernar para todos, poner una mirada larga, con estaciones intermedias, puede hacer una tremenda labor. Entonces, vuelvo a ese momento de Piñera y me quedo con tu reflexión de que tal vez en ese minuto no había otra opción. Yo creo que esa noche no había una opción más razonable dentro del marco democrático, y cuando se rompe el marco democrático uno nunca sabe cuánto dura ni qué resulta. Chile, mal que mal, tiene una tradición desde el año 90 ininterrumpida en Chile, que en la región tampoco es tan baladí. Entonces esto que nosotros damos por hecho, aquí también hay un problema generacional, ¿no? Esto que quizás para nuestra generación es importante porque vivimos en dictadura y supimos lo que cuesta salir de ahí, más allá donde cada cual estaba parado, pero uno que tiene memoria política de los años 90 sabe lo difícil que fue construir, tejer, consolidar. Totalmente. En hábitos políticos, en costumbres políticas, digamos, en respeto de los plazos y de las reglas constitucionales. Claro, hay una nueva generación para la que probablemente todo eso está simplemente dado, pero no, pues eso cuando uno sale es muy difícil volver, y los países se dan unas vueltas muy largas que a veces duran décadas. Ahora, efectivamente, como bien dice estudio, Dios escribe con renglones torcidos, porque la vuelta que nos dimos fue impresionante, ¿no? En el sentido de esa secuencia, digamos, primero el primer plebiscito del si que quiere una nueva constitución o no, después esa primera convención, esa elección de mayo del 2021, si mal no recuerdo, claro, mayo del 2021, cuando votamos también por alcalde y por gobernadores, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Karina Oliva podría haber sido gobernador de Santiago? O sea, en ese país estábamos, ¿no? Y donde la derecha, en medio de la discusión por los retiros, a la que aludíamos antes, queda completamente derrumbada y saca su votación más baja en la historia, en parte porque se desmoviliza su electorado, en parte porque no sabe muy bien a dónde va. Fue un momento muy crudo, digamos. Yo no milito en ningún partido, pero naturalmente soy más cercano a la derecha. Yo mismo me pregunté si lo que yo hago, que es participar en el debate público, seguía teniendo sentido si la derecha estaba como desapareciendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago yo aquí? No parece que este partido lo van a tener que jugar otros. Y de hecho, en el caso de Oliva, acuérdate que meses antes de la elección del Senado, y se mete Campillay, ¿te acuerdas? Sí. Y nadie sabe para quién trabaja. El hecho de que Campillay haya competido al Senado por fuera, como independiente, le permitió a la derecha tener tres senadores que le da. Y el otro que logró romper ese clivaje, que mucha gente no lo recuerda, no sabe, es Sebastián Keitel. Sebastián Keitel logró ser primera mayoría en el Senado en Biobío. Nunca la derecha había tenido mayoría en Biobío. Más bien había sido doblada muchas veces. Exactamente. Y aquí este hombre llega, bueno para correr, la gente lo vota por él, le regala a la derecha un 2-1 que nos permite en el Senado tener mayoría por primera vez en mucho tiempo. Claro, esa elección de noviembre del 21, que fíjate fue, claro, 5 o 6 meses después de la de mayo. Exactamente. Ya hay un giro que es crucial, porque la ciudadanía le da el empate en el Parlamento, en el Senado, en todo caso, a la derecha, y José Antonio Kast saca la primera mayoría, que después pierde la segunda vuelta, pero saca la primera mayoría, la gana, ¿no? La gana. Y claro, ahí parece que la derecha no estaba muerta, andaba de parranda o no sé de qué, pero ahí la ciudadanía empezó a virar, ¿no? Vámonos ahora a la visión más del gobierno actual. Ya llevamos 2 meses de instalado el gobierno. ¿Cómo viste a José Antonio en la previa? O sea, para también ser consistente contigo mismo en la elección, y cómo lo ves ahora. Yo creo que hizo una campaña muy consistente. Tú lo conoces mucho más que yo, por supuesto, pero yo lo diría así. José Antonio Kast tiene una virtud que es la perseverancia y en la consistencia, y eso en política paga. Y por tanto, él en el 2019 tomó una decisión. Yo voy a tener un clavo con un martillo al que voy a clavar, y en algún minuto me va a caer la pelota porque esto va a venir de vuelta.
alguna vez va a venir de vuelta y yo voy a estar sentado esperando en el mismo lugar, y eso en política yo creo que paga, y lo digo como una virtud, ¿no? Totalmente. Y el eje seguridad, el eje restauración del orden, José Antonio Kast se quedó parado ahí. Cuando salió de la duda, hay que recordarlo, él no tenía una vocación muy explícita de mayoría, sino que más bien quería fundar un partido que hiciera presión hacia la derecha, al menos eso es lo que yo entendí en ese minuto. Y sin embargo... Y también sentía que tal vez no le daban la pasada en el partido. Efectivamente, o sea, el partido estaba bloqueado por los famosos coroneles. O sea, yo creo que hay algo de eso. Y un largo etcétera, tienes toda la razón. Y por tanto la campaña, a pesar de algunos errores por aquí y por allá, me parece que fue una campaña impecablemente conducida, digamos, insisto, con mucha consistencia. Sí. Evelyn Matei debe haber reformulado unas 26 veces su propia campaña y sus prioridades. José Antonio Kast siempre mantuvo una, y por tanto el resultado no es un misterio para nadie. Esto, de nuevo, no es una crítica a Evelyn Matei, sino un poco al sector también, que tampoco nunca logró proyectar nada, ¿no? Aunque ella tampoco hizo una gran campaña, hay que decirlo, si no, no habría tenido ese resultado. También hicieron, creo yo, un buen trabajo y aprovecharon políticamente algo que la gente debería tomar nota para el futuro. En Chile tenemos esta singularidad que pasan 3 meses entre que tú eres electo presidente y asumes el mando. En Francia creo que son 2 o 3 semanas, ¿no? Y yo creo que lo que se llamó la OPE en ese minuto también funcionó bastante usó bien ese Sí, minuto, sí, ¿no? sí, O sea, esto hay que llenarlo, este espacio hay que ocuparlo, ¿no? Y uno sentía a partir de eso que bueno, que había preparaciones, que había profesionalismo, porque de hecho, insisto un poco en esto, ¿no? El Partido Republicano le sacaba cancha, tiro y lado a Chile Vamos, porque orden, disciplina, cuadros formados. Yo tenía, cada vez que había una diferencia en Chile Vamos, yo tenía en mi teléfono 3 o 4 versiones a los 2 minutos. Para saber lo que pasaba al interior del Partido Republicano había que reportear, no había que llamar a la gente, insistir y tomar café, ¿no? Porque los tipos son disciplinados. Y yo pensé que eso se iba a notar en la primera etapa del gobierno, y la verdad es que me equivoqué. No se notó porque era una gran campaña presidencial, una gran estrategia de copamiento de agenda, por decirlo así, pero hasta ahora el gobierno lleva poco, así que hay que ser justo, pero en esta, si uno puede jugar por la primera etapa, como dice Francisco Covarrubia, no hay 2 oportunidades para dar una primera impresión. La verdad es que no parecen haber estado tan preparados ni todo tan planificado, sino que ha habido más bien improvisación en muchas áreas en las que uno esperaba que no lo hubiera. Yo creo que todavía es tiempo de corregirlo, por supuesto, pero creo que hay un contraste muy fuerte entre el orden de la campaña, el orden del partido y lo que es gobernar, en parte por lo distinto que es gobernar un Estado que un partido chico, disciplinado y de cuadros, ¿no? Totalmente. Pero yo habría esperado un poco más, la verdad. Y estábamos hablando de la primera etapa del gobierno del presidente José Antonio Kast. En tu mirada, ¿cuál debería ser el contenido denso del presidente José Antonio Kast? Si tú pudieras darle un consejo, mirar lo que está haciendo, porque su consistencia histórica está, nadie le sorprende. Lo hizo increíble como candidato. Su campaña fue realmente consistente, sin ansiedades. Y llegamos a este minuto donde vemos un gobierno que tiene mucho énfasis, y la atención dramática está dada en el equilibrio fiscal. Pero pareciera que nos falta más contenido, le falta más carne, porque está bien, todos queremos un gobierno responsable. Yo soy el primero, soy economista, le saco el sombrero a Quirós, la cruzada que está haciendo, y le mando de verdad mis respetos por la cruzada que está haciendo de ser serio, ¿ya? Pero creo que tiene que haber algo más. La política no aguanta simplemente la eficiencia como no aguantaba el gobierno del gobierno de los mejores, no aguanta simplemente seamos ordenados. El segundo relato pareciera ser el crecimiento económico y la reforma de reconstrucción, que no sé por qué le llaman así, me llama la atención el nombre que eligieron. A mí sí me gusta el contenido. Porque nadie se puede oponer a la reconstrucción, supongo. Sí, está bien, pero es raro, porque raro, es una reforma de crecimiento económico, siendo que la reconstrucción fue lo que tocó a Piñera con el terremoto. Exacto. Está bien, uno quiere reconstruir el crecimiento económico, pero yo creo que ahí se pasaron estiraron el chicle mucho con el nombre, y que además creo que perdieron la oportunidad con un buen nombre de esa reforma que yo comparto en gran medida, y creo, de verdad creo que es muy importante aprobarla, así que creo que hay que apoyarla con fuerza, más allá de los errores comunicacionales. Creo que el fondo es bueno. Sí creo que el gobierno perdió la oportunidad de darle relato y densidad política a su gobierno si es que hubiese explicado mejor que esta era una reforma de crecimiento económico. O sea, de realmente de que en el fondo el Chile que nos permitió superar la pobreza, que nos permitió crecer, y que este componente de crecimiento económico tiene un elemento político profundo muy relevante. Y que por lo tanto el esfuerzo iba a ser ponerle el nombre correcto, que era tenemos que volver a crecer, o pongan el nombre que quiera, cosa que la pedagogía, que es lo que creo que, por ejemplo, hace muchas veces Milei, cada vez que Milei le pone un micrófono en Argentina, hace clases de economía. O sea, su gran atributo es que explica, y es un pedagogo todo el rato, y yo creo que lo hace bastante bien. Entonces,
¿cómo damos más contenido y densidad al gobierno de José Antonio Kast para que además logremos algo que es importante, que el centro, los libertarios, todos sientan que es un proyecto de ellos también, y no simplemente una solución más efectista para tratar de pasar una ley? Bueno, el desafío es tremendo, porque la oportunidad histórica, las derechas sin tener unas mayorías nítidas y claras para la situación histórica están muy bien aspectadas, digamos. Este ciclo de alternancia hay que cerrarlo alguna vez, digamos, y para eso uno tiene que hacerlo bien, porque es muy grave para Chile eso. Yo estoy muy de acuerdo contigo, yo no soy economista, pero sí, ya con la experiencia de las finanzas familiares, digamos, uno ya se da cuenta de que, por decirlo así, de modo doméstico, ¿no? Cuando tú te endeudas más de lo que puedes, empiezas a pagar muchos intereses y el barco se te empieza a ir y ya no tienes cómo manejar, y sobre todo no tienes cómo reaccionar a la coyuntura, ¿no? Ese es el problema. Si que te pasa algo, estás endeudado, tu capacidad de maniobra es cada vez más baja. Entonces yo también rescato esa voluntad del gobierno, que no es demasiado sexy en un sentido, pero que va para las siguientes generaciones, porque la deuda hoy día es muy fácil, pero la van a pagar nuestros hijos, ¿no? Totalmente. Y también estoy muy de acuerdo, sin ser economista, pero me alcanzo a dar cuenta de esto, que con 1,5-2% de crecimiento, las infinitas demandas que hay en Chile, y no solo demandas sociales que tenga que financiar el Estado, sino las demandas de las personas por tener expectativas económicas que vayan hacia arriba. La economía social de mercado, que es un gran invento por muchos motivos, tiene esta singularidad que solo funciona si las expectativas están más o menos arriba, si no la máquina se tranca y la gente se frustra y por tanto es un problema serio, ¿no? El sistema funciona si es que la máquina está andando, así que yo con eso estoy total y completamente de acuerdo, y me parece que el esfuerzo en general va en la dirección correcta. Hay que explicarlo mejor, eventualmente quedar las compensaciones del caso, ya no me meto porque no tengo ninguna competencia, pero creo que está bien orientado. Dicho eso, el problema es que esto no se ha traducido, todo esto que yo creo que es donde habría tanto material, digamos, claro, no se ha transformado en un discurso político suficientemente robusto ni suficientemente sólido. Que imagínate tú, basta con decir, oye, si no queremos cortar prestaciones sociales, queremos asegurar que las prestaciones sociales se puedan seguir dando, claro, porque si nos endeudamos mucho, ahí sí que va a haber que cortarlas, digamos. Entonces yo quiero un Estado sano que pueda brindar protección social. Entonces tú puedes juntar estas dos cosas en un discurso, ¿no? Que no es un discurso neoliberal total, así como que queremos anular el Estado, no. Sino que queremos que el Estado tenga las cuentas sanas para seguir dando las prestaciones que da. Y ahí lo que yo echo de menos, esto se suele decir que es un problema comunicacional, lo que es verdad en parte, y yo voy a explicar por qué es verdad en parte, pero creo que es un problema político, es que el ministro Quirós, que, insisto, tiene el esfuerzo, yo creo que está bien orientado, no tiene la experiencia política, no tiene el carrete político, el carrete discursivo como para dar con esto, y tiene poco contrapeso interno, o ha tenido en la primera etapa poco contrapeso interno. A mí me falta escuchar más a otros ministros, me falta más que ese discurso se enriquezca, por decirlo así, y ahí es donde uno dice, bueno, esto tendría que haber estado más preparado, mejor preparado, ¿no? Porque esto hay como explicarlo mucho mejor. La gente quiere más empleo, la gente quiere más dinamismo económico, la gente lo necesita, el Estado lo necesita, y no por un discurso de neoliberal, digo la palabra entre comillas porque está muy manoseada, pero para que se entienda. Y eso el gobierno yo creo que no lo ha explicado bien, y entró mal, ya ha entrado muchos enredos, todavía puede salir de ello porque todavía es tiempo, por supuesto, pero yo creo que no le dio un buen marco inicial, y el marco inicial, como sabemos, es muy importante para estas cosas. Claro, uno ve y dice, ¿por qué no escucha más y no le dan más espacio, no sé qué diseño, a la ministra de Desarrollo Social? Por ejemplo. ¿Por qué no le dan más espacio? Porque cuando lo explica, vaya que lo explica bien. Por eso te digo, y es muy capaz. Y de alguna manera como que le han dado la sensación de casi que el monopolio de la autoridad y la fuerza del ministro de Hacienda, que no es que no la tenga en materia presupuestaria, pero no ayuda. Esto es un coro. No ayuda a que efectivamente el coro diga, mira, esto tiene que estar ordenado para que esto otro, que es muy importante, que es el fin, este es un medio, que es el fin, que estemos todos más felices, que tengamos mejor calidad de la educación, que tengamos mejor calidad, esté financiado y de buena manera. Y es ahí donde siento yo que no hay una propuesta, una puesta en escena donde la ministra de Educación, por ejemplo, tremenda ministra, María Paz Sola, tremenda ministra, que de nuevo debieran entregarle a ella la posibilidad de que explique la densidad del proyecto político que ella está empujando desde educación. Exacto. ¿Te das cuenta? En el fondo, que diga, miren, el contexto. Está bien que se preocupen de Hacienda, todo, pero miren, aquí en educación, que es la gran madre de la batalla, que los niños tengan igualdad de oportunidades, que queremos que la cuna no marque la oportunidad de los niños, que no haya privilegio heredado, aquí se juega el partido. Y después en desarrollo social, ¿cuál es nuestro rollo? Y eso va haciendo que, cuidado, parece que es un equipo donde el delantero, el defensa, donde cada cual va cumpliendo su papel. Exactamente. En un momento, además, insisto en esto. Y la pugna, perdón, el segundo piso, Hacienda, vivienda, como una cosa rara. En un momento histórico para la derecha, porque la izquierda está desgastada. Total. Y no tiene, o sea, en el fondo no hay oposición hoy día.
Y por tanto, cómo tú administras la pelota es muy importante porque puedes fijar algo para el futuro. Entonces, cómo administras todo el momento de una relativa bonanza política, porque la izquierda quedó desgastada y sin credibilidad. O sea, cuando la izquierda dice hay que subir los impuestos para que le vaya mejor al país, la gente ya no cree. Hoy. Pero eso no significa que esto vaya a durar, digamos, muchos años. Totalmente. Por tanto, tienes que administrar ese momento hoy. Y eso es lo que a mí me produce cierta desesperación de que no veo que en el gobierno... Claro, tú tienes razón. La ventana de oportunidad en que la oposición actual está paralizada durará un año. Es corta. Y si no aprovechas esa ventana, Exacto. porque además todavía se tiene que hacer cargo del pésimo gobierno que hicieron, pero en un año más van a empezar a decir, ya no es mi culpa. Su discurso va a empezar a pegar más con toda razón, además, ¿no? Tú Esto dijiste, sin hablar de seguridad, que otro ítem, digamos, en el cual el gobierno parece estar al debe. yo creo en seguridad, que sinceramente es donde yo hoy día manifiesto mi mayor preocupación, porque siento que una propuesta tan central y tan creíble que venía, que no tenga, porque Quirós por último sabe lo que está haciendo. Tú podrás decir que Quirós no está haciéndolo bien comunicacionalmente, que se le filtran minutas, Pero está clarito para dónde va. pero tiene claro el norte. En seguridad lo veo menos claro, siendo bien honesto. Yo fui presidente de la Comisión de Seguridad, soy parte del directorio de la Fundación Paz Ciudadana, fui 8 años parte del directorio, acabo de terminar hace un mes. Y no veo una nítida agenda de seguridad que tú digas, mira, yo estoy tranquilo, cabros, tranquilo. Así como sí creo que la reforma de Quirós, con mal nombre y todo, sí va a ayudar al crecimiento económico, no tengo la misma confianza con la reforma de seguridad, no las conozco, tal vez claro, peco de ingenuo, no sé. Claro. No, pero es que es grave porque es la principal promesa. Por eso te digo. La principal promesa parece que no está claro para dónde va el gobierno. Esto le va a pegar muy fuerte porque hasta ahora todavía los problemas delincuenciales son atribuidos al gobierno anterior o no a este gobierno. Claro. Pero esa ventana es todavía más corta que la otra. Más corta que la otra. Esa ventana es más corta. O sea, el día que la gente empieza a decir, ya vos, hágase cargo que tuvimos tanto homicidio, vaya. Tú dijiste una frase muy buena que estuve leyendo parte de tu entrevista y tu columna. Dijiste, y vámonos a tu último libro, ¿no es cierto? El libro que le pusiste Inocentes, que es del Frente Amplio. Y dijiste, curioso que Boric haya ganado por el miedo a Kast y que ahora le tenga que entregar el poder a Kast. Cuéntanos un poco de tu mirada de aquello y lo que está en tu libro, el contenido del libro Inocentes, que además, como tenemos un gran escritor aquí invitado en Felipe Podcast, Daniel Mansuy, los invito a leer sus varios libros. ¿Cuántos libros ya a esta altura ya veis? Chuta, no son tantos, ser 5 o 6. 5 o 6. Bastante buenos cada uno. Así que cuéntanos de Inocentes y esta curiosidad de que Boric gana por miedo a Kast y 4 años después termina. Claro, porque si tú recuerdas esa campaña de segunda vuelta de Gabriel Boric, que es una segunda vuelta que hay que mirar por muchos motivos, la del 2022. Muy interesante, ¿no? Lo hizo muy bien Boric ahí. Así como José Antonio Kast hizo muy bien la última. Exacto. Boric lo hizo ejemplar esa segunda vuelta. Pero es José Antonio Kast por algún motivo que, en fin, he escuchado versiones, pero no logro hacerme un mapa suficientemente preciso, pero básicamente se pasma, ¿no? Sale primero y se pasma. Tuvo un debate pésimo. Tiene este viaje a Estados La Unidos. verdad es que tuvo un debate muy malo. Un muy mal debate. Un muy mal debate. No me acuerdo. Llegó mal ese día. Y claro, yo me lo explico así, hay otras explicaciones, pero claro, él construyó un programa para sacar un 15% y se encontró en segunda vuelta y no supo qué hacer. En cambio, Gabriel Boric, que era mucho más joven, el joven diputado mostró un hambre de poder y un sentido táctico pero infinito. No tuvo problema en negar todo lo que había dicho antes, no le importó nada, porque de verdad quería ser presidente. No digo esto como crítica, yo creo que los políticos tienen que tener una legítima ambición, digamos, el que no tiene hambre aquí, el que no tiene hambre muere, digamos, no hay ninguna posibilidad de que sobreviva. La famosa vuelta de carnero de Boric. La famosa vuelta de carnero que se inicia en esa campaña de segunda vuelta, sin perjuicio de lo cual, por supuesto, lo que hace él es subirse sobre el sentimiento anticaso, sobre el miedo, ¿no? Kast va a producir un regreso del fascismo, las mujeres no van a poder tener derechos, y de hecho lo que sale es propaganda que salían en YouTube, digamos, eran como Kast y una lista de cosas negras que no prometía y que Boric sí, ¿no? Y gana por eso, y gana ampliamente en ese minuto con la mayoría más amplia de la historia de Chile, sin leer bien, esto que viene siendo una tragedia de la historia reciente política chilena, de que esa cantidad de votos que obtuvo no eran tanto de él, claro, porque él en primera vuelta sacó solo 25 puntos, si recuerdo bien, sino que eran votos un poco prestados por el rechazo a Kast, ¿no? Y llega al poder de un modo mucho más radical que Kast. Kast tiene problemas a veces parecidos a los de Gabriel Boric, pero con menos intensidad, donde por supuesto nombra a Mario Marcel en Hacienda para darle seguridad a los mercados, pero en el equipo político y en el segundo piso nombra gente extraordinariamente cercana y no se abre a otras influencias ni a otros mundos, ¿no? Y por tanto llega con un sentimiento, hay que comprenderlo en la historia de la izquierda, ¿no? Con el cambio constitucional, la convención constituyente, el estallido social y todo lo que siguió, llega con una energía de pureza, claro,
y de querer realmente cambiarlo todo, cuyo caso más paradigmático y más ilustrativo es desde luego el viaje de Isquiasiche 3 o 4 días después de asumir el mando a Temucuicui, digamos, donde hoy día lo recordamos, digamos, nos causa hasta, no sé si gracia, pero nos parece simplemente curioso lo que hizo, pero podría ser una tragedia, digamos. O sea, claro. Imagínate si es que Siches va y no le pasa nada a ella, pero salen heridos 2 escoltas, digamos, no sé, o sea, como que era asumir un riesgo para ella y para su equipo, un riesgo infinito, porque suponía que la buena voluntad de la nueva generación, digamos, bastaba para, tú fuiste senador por allá, digamos, para producir paz en la Araucanía porque llegamos nosotros como los mesías caídos del cielo. No entender nada. ¿Cuánta ingenuidad había ahí, no? Para que el ministro del Interior, que en ese tiempo era ministro de Seguridad Pública, fuera a Temucuicui como si nada y se recibía balazos. O sea, no hubo una avanzada, no hubo una lectura del terreno, no hubo nada, ¿no? Éramos nosotros que llegamos, somos tan puros que nos van a venir a abrazar con una torta. Y lo otro que tiene eso es que detrás de esa mirada que tenía el Frente Amplio, y a mí me tocó vivirlo como parlamentario incluso, ellos te miraban por el solo hecho de ser de derecha con desprecio. O sea, ellos creían que ellos eran los puros, y por lo tanto el ir a Temucuicui, por el hecho de ser puros y ser buenas personas, no los iban a tratar mal como si trataban mal a los impuros, que éramos nosotros. Claro. Entonces, vivían una burbuja de no sé, se creían ángeles y claramente, y con mucha soberbia. O sea, yo siempre cuento que me tocó estudiar marxismo en la ciudad de La Habana, vivir en Cuba, pero yo cuando converso con los comunistas en el Congreso, se puede conversar. Ellos saben que están súper lejanos a ti, pero no tenían esa visión mesiánica que tenía el Frente Amplio. Es que no son inocentes los comunistas. No, los comunistas pueden ser muchas cosas, pero... Inocentes no, pero o sea, lo mismo lo clasifican en tu libro. Sí, y el Frente Amplio sí. Sí, y se creen sí. iluminados los del Frente Amplio, se creían... y algún día voy a contar mi conversación con Gabriel Boric. No, con Gabriel Boric por un tema muy relevante y positivo, que sacamos una ley para los niños, que fue muy bonita, porque en el fondo... para mí, la gran ley que logré sacar es la ley de deporte, música y cultura para los niños, que nadie la conoce todavía, se va a implementar en el gobierno de José Antonio Kast. Y fue con Gabriel Boric, que hace 3 años atrás me fui a su oficina y le dije, esto tenemos que sacarlo. Y él estuvo de acuerdo. Pero tuve otra conversa también con Giorgio Jackson, que nos peleábamos mucho. Yo con Giorgio Jackson no éramos precisamente buenos amigos en mi época de parlamentario. Y tuve una conversa con él hace, no sé, y creo que no tiene nada malo que la cuente, porque la hemos conversado hace ya 1 año y medio, donde también vi en un Giorgio Jackson cómo él me relató su historia, cómo él vio todo. Y efectivamente este mundo del Frente Amplio vivía en una lógica donde la política era como su religión. Sí, claro. O sea, no era como para uno que uno vive la política, yo puedo hablar con un tipo de izquierda, de derecha, y no pasa nada. Aquí han estado sentados Fernando Atria, ha estado sentado Johannes Kaiser, estás sentado tú, y es parte y yo tengo mi visión. No creo que tú eres ni buena ni mala persona porque pienses igual o mal a mí. Para los del Frente Amplio, pensar de derecha es ser una persona mala. O sea, tenía muchas connotaciones morales, ¿sí? El diputado Boric, que tú conociste en la Cámara como diputado, se jactaba de comer solo, por ejemplo, ¿no? Porque a él no le gustaba conversar con más gente porque se sentía que se iba a estar contaminando. Esto, por supuesto, después cambió, ¿no? Pero esa era la pureza del diputado Boric, que no quería contaminarse con la vieja política porque ahí había transaca, había negociación, ya había maldad, y por tanto... ese afán de pureza moral, que por supuesto en el gobierno en parte se les pasó, en parte no, pero en parte por supuesto se les pasó porque la realidad es más fuerte sin duda, pero llegaron con esa visión con la que además desplazaron a la vieja concertación, ¿no? Con esa promesa de que nosotros somos puros, nosotros venimos a cambiar total y completamente el mundo porque nuestra buena voluntad basta. Y ellos estaban en el centro de lo que hacían, ¿no? Y es muy llamativo que lo hayan mantenido por lo menos durante la primera etapa de su gobierno, ¿no? Porque hasta que pierden el plebiscito se mantienen un poco en esa lógica, ¿no? Donde no nos queremos mezclar. Y tú en tu libro manifiestas que Boric, cuando era candidato antes, decía que lo peor que le podía pasar era llegar a ser presidente del Frente Amplio sin mayoría social. Exacto. Porque si llegaban al poder sin mayoría social, no iban a poder hacer nada. Resultó que llegaron al poder sin mayoría social. Ellos creían que la tenían, pero claramente no la tenían. Y terminó siendo, en tus palabras, un gobierno incluso más timorato y menos reformista que la nueva mayoría. O sea que Bachelet. O sea, Boric, que venía con casi vestido de guerrillero en su época con ínfulas de guerrillero, termina siendo un gobierno con la gestión más o menos mala y además con mucho menos reformismo que el que tuvo la nueva mayoría. Sin duda un gobierno menos transformador en el sentido de la izquierda que el de la nueva mayoría. Es interesante eso que mencionas porque el proyecto original del movimiento autonomista, que es de donde viene Gabriel Boric, es precisamente que las mayorías políticas puedan
pueden estar conectadas con las sociales, o sea que las mayorías políticas reflejen nítidamente mayorías sociales. Y por tanto, el proyecto autonomista quiere construir mayoría social antes que mayoría política. Gabriel Boric divide el autonomismo en un minuto para aliarse con Giorgio Jackson. Esta historia, en fin, le interesa a la gente que le interesa la microhistoria de la izquierda, pero es importante porque esa voluntad en Gabriel Boric sigue estando, ¿no? Cuando Gabriel Boric, como presidente de la República, sigue actuando como dirigente social a veces, ¿no? Dirigiéndose a los vecinos con un megáfono, diciendo yo vengo del movimiento social, lo que quiere hacer es conectar con esa vieja tesis autonomista que quiere que la política esté directamente conectada al movimiento social, prescindiendo en el fondo de los partidos políticos. Porque son los partidos políticos los llamados a ejercer esa representatividad, ¿no? Y un cierto desprecio al político tradicional. Total. Un cierto desprecio a la burocracia política. Y el sentirse iluminado que es capaz de interpretar al pueblo, ¿no es cierto? Y por eso el megáfono cuando se dirigía casi que diciendo yo estoy con ustedes, no con el presidente. Después tenía que darse vuelta y era el presidente. Exacto, y estaban los dos lados. Ahora, es interesante si uno mira esto para atrás. Tú estabas en el gobierno de Sebastián Piñera en alguna función en esa época. Cómo, no sé si el gobierno, pero en todo caso la centroizquierda le cede la superioridad moral y política a los jóvenes, a los Giorgio Jackson y Camila Vallejo en la época. Algo pasó ahí que Camila Vallejo, que tenía, no sé, algún columnista en la época escribió esto, ¿no? Que sacó, no sé, 3.500 votos para ser presidente de la FECH. Resulta que tiene más legitimidad que el senador por Santiago, que tiene, no sé, 700.000 votos, si estoy inventando, ¿no? Y algo pasó en la política chilena ahí, que todas las luces fueron sobre ellos. Y ellos ganaron una legitimidad moral y política tremendo, que los llevó al poder 10 años después. Se lo dije a José Miguel Sousa, que estuvo acá, se lo dije a su cara, que me pareció una vergüenza los timoratos que habían sido para defender su propio legado, su propia personalidad. Y nos quedan 2 minutos para terminar, Daniel Mansuy, y te quiero hacer la siguiente pregunta, porque tú decías que Gabriel Boric no dejó, o sea, puso a su persona, Gabriel, que se terminó Gabriel comiendo al presidente Boric, ¿cierto? Puso a su persona por encima del rol institucional del presidente. Y tú decías el ejemplo de Lagos, que era al revés. Lagos puso a Lagos primero y Ricardo da lo mismo. O sea, lo importante era Lagos. Y el que habitó el cargo era el presidente Ricardo Lagos, no el Ricardo Lagos. Boric fue al revés. El que habitó el cargo fue Gabrielito, o Gabriel, y no fue el presidente Boric, con sus matices. ¿Cómo ves a José Antonio Kast? ¿Vamos a tener a un presidente Kast o vamos a tener un José Antonio que va... ¿Quién va a predominar en el futuro, crees tú? Qué buena pregunta. Yo creo que él quiere que sea el presidente Kast. Yo creo, no tengo duda de eso, y su regreso a cierta forma, a cierta institucionalidad y a cierta formalidad, incluso en el sentido más pedestre de la palabra, yo creo que da cuenta de eso. Ahora, querer no es poder, y por tanto la pregunta es ¿qué presidente quiere ser José Antonio Kast? ¿No? Yo en su discurso, cuando salió electo, vi muchos guiños a Patricio Aylwin. Así es. Y yo dije, vaya, interesante esto que no se vio en campaña, interesante que el giro se produzca tan rápido, o sea, ya soy electo y ya soy otra persona. Y yo vi que ese personaje se fue diluyendo con las semanas, ¿no? Y yo creo que ese era el personaje que había que construir, por supuesto, en ese discurso hay solo una intuición, digamos. De hecho, es un mal discurso desde el punto de vista retórico, porque no lo dice bien, pero las cosas que dice son muy interesantes, que se fue diluyendo con el tiempo. Yo creo que eso sería el presidente Kast, digamos. Pero sí, claro, si decide hablarle solo a su público, también tiene que hablarle a su público, por supuesto, tiene que lograr hacer las dos cosas a la vez, pero si solo le habla a su público y a su trinchera, va a ser menos presidente Kast, incluso de lo que yo creo que él mismo quisiera. Daniel Mansuy, te quiero agradecer por acompañarme el día de hoy en esta reflexión, y a ustedes también les agradezco y los invito a ver un próximo capítulo de Felipe Podcast.